Bienvenidos de nuevo a Donde acaba el infinito. En el vídeo de hoy no voy a hacer una reseña, sino que voy a hacer un top 10 autoras de ciencia ficción y fantasía, es decir, 10 autoras que yo recomiendo de género fantástico. En este top no están todas mis autoras preferidas, tampoco están todas las que quizás según el criterio de otras personas estarían, pero yo he hecho una lista elaborada según varios criterios, como por ejemplo que sean autoras. Sus obras son fáciles de encontrar, en librerías o en bibliotecas, claro. Por lo tanto, los criterios son esos. Autoras que me gustan mucho, que son fáciles de conseguir o relativamente fáciles de conseguir y que están todas en castellano. Aclarar antes de empezar que no hay ningún orden concreto, simplemente he ido elaborando la lista según me he ido acordando de las autoras, por lo tanto no es que la última o la primera que mencione sean mejores o peores que las últimas, las recomiendo todas al mismo nivel. No están todas las que son, pero son todas las que están. Vamos allá. La primera de ellas es Susana Vallejo, es una escritora española, y la obra que recomiendo de ella es Switching the Red, la cual podéis comprar en digital, por ejemplo en lectu.com. Es una novela que versa entre la ciencia ficción, el género negro, la novela negra, es una novela policíaca en la cual hay un asesinato y necesitan recurrir a una tecnología avanzada para reconstruir el caso. Es una historia muy bien construida, tiene un hilo conductor que engancha muchísimo, es muy adictiva y tiene giros de guión constantes muy interesantes, muy míticos y muy típicos de la novela policíaca o novela negra, con esos elementos claros de ciencia ficción que yo creo que caracterizan un poco la obra de Susana Vallejo. Tiene un foco crítico en la actualidad, con temas como la crisis social o crisis económica. Susana Vallejo es una autora de género fantástico, tiene por ejemplo una saga de 4 o 5 libros, no estoy muy seguro, que se llaman Porta Coeli. Este es el primer volumen de la saga de Porta Coeli, se llama La Orden de Santa Cecilia. Los podéis encontrar, por desgracia están saldados o empiezan a ser difíciles de encontrar. Y que yo sepa, por lo menos en la librería Gigamés los tienen todos a 4 o 5 eurillos, o sea, y tapadura, sobrecubierta, es decir, a por ellos. Y por último, recomendar de Susana Vallejo un relato muy chulo que tiene en la antología Mañana Todavía de la editorial Fantasy. La segunda autora que recomiendo es Anna Starovinets y su último libro, La Glándula de Ícaro, el cual está publicado en la editorial Nevsky. Y la traducción es de Fernando Otero, una autora rusa muy recomendable y tiene creo que ya 3 recopilaciones de relatos en la editorial Nevsky, es decir, apuesta muy fuerte por ella. Son relatos de terror, muchos de ellos macabros, muchos de ellos incluso depresivos, tiene una narrativa muy buena, yo soy muy fan de esta autora, me gustan mucho los temas que trata, y me gusta cómo los trata, el enfoque que le da a estos relatos. La siguiente autora que os quiero recomendar es Karin Tidbeck, es una autora sueca, la cual también está publicada en Nevsky con una antología de relatos, bueno, no es realmente antología, pero bueno, se llama Jagannath. Son relatos, ¿cómo decirlo? Es una fantasía extraña, no sabría definir weird. Está muy de moda el subgénero weird, en el sentido de esto es weird, esto es extraño. No sé si Karin Tidbeck escribe weird, lo que sí sé es que escribe una fantasía muy peculiar, con una especie de retelling de los cuentos de hadas. Utiliza una mitología escandinava de ir por casa, es decir, no habla de los mitos escandinavos que todos conocemos, los grandes dioses, sino pequeñas criaturas o pequeños mitos locales o un poco del folclore, lo mezcla con vida cotidiana y habla mucho de la relación entre madres e hijas o hermanas. Es una autora que quizá es un poquito peculiar en cuanto a entrar en su estilo, porque sus relatos no suelen tener, al menos todos, un inicio, un nudo y un desenlace, sino que muchos no terminan de acabar, o muchos no hablan de un tema concreto. Yo personalmente soy extremadamente fan, conocí a Karin en la Mircon de 2015, si no me equivoco. Me parece una autora muy inteligente, que sabe lo que escribe, que sabe cómo lo quiere escribir. Laura Fernández es una autora que es periodista, podréis leer muchas de sus reseñas, por ejemplo, en Fantífica, pero también escribe en muchos periódicos. Y una de sus novelas preferidas, o de las que a mí más me gustan, es El Show de Grossman, que está publicado en Aristas Martínez. El Show de Grossman es una novela de humor, de hecho Laura Fernández, casi todas sus obras son ciencia ficción o fantasía, y mezcla el humor con todos estos elementos de ciencia ficción. En El Show de Grossman quizás es la más obvia. Recuerdo muchísimo a relatos como El Autostopista Galáctico o Robert Sheckley. Es un humor muy trabajado, muy pensado, pero que a la vez es como bruto, ¿no? Como un poco crudo, un poco directo,
Creo que Laura Fernández tiene un estilo muy personal, muy trabajado. Yo soy especialmente fan de ella, me gusta mucho cómo escribe, los temas de los que trata, porque ella usa este humor y esta ciencia ficción para hablar de temas como el desarraigo familiar, por ejemplo, o la adolescencia. Y yo os recomiendo, además de eso de Grossman, por ejemplo, que leáis La chica zombie, que también está publicado en Seix Barral. Nina Allan yo creo que es el ejemplo de siempre hay una mujer detrás de un gran hombre. A mí no me gusta nada esta frase, me parece una frase machista, me parece una frase sexista y fuera de tiempo. Yo siempre digo que al lado de un gran hombre siempre va una gran mujer, pero a su lado, es decir, no detrás. Ese es el ejemplo de Nina Allan, ¿no? Nina Allan siempre ha estado ensombrecida por Christopher Priest, que es su marido. Muchos conoceréis a Christopher Priest, es un autor muy popular, tiene una gran gama de obras y ha sido muy publicado en español. Pero ¿quién es Nina Allan? Hubo un Celsius en el cual Nina Allan fue invitada junto a su marido, Christopher Priest, y Nina Allan dio un par de charlas que nos enamoraron a muchísimos. Por allí dio la casualidad que también estaban editoras como Marian Wobank, de Nevsky o las chicas de Fatally Belly. Les llaman las chicas de Fatally Belly, pero ya me perdonaréis, Susana y Silvia. Pues dio la casualidad que al poquito de que Nina Allan pasara por el Celsius se anunciaran dos obras de esta autora. Una de ellas es Tejedora, está publicada en digital en Fatally Belly, podéis encontrarla en Lectu o en la propia web de Fatally Belly. Tejedora es el mito de Aracne, vuelto a contar una especie de mundo fantástico contemporáneo. Es delicioso, creo que la palabra es delicioso, se degusta, es magnífico, está muy bien escrito. El otro libro de Nina Allan que se ha publicado en español es Máquinas del tiempo. Se ha publicado en Nevsky, como he dicho antes. Tiene traducción de Carmen Torras y Laura Naranjo. Seguimos con Kelly Link y A mí no me engañas, que vendría a ser una traducción de Get in Trouble. La traducción es magnífica, es de Maya Figueroa. Es una de mis traductoras preferidas y por ahora ha traducido toda la obra de Kelly Link, que podéis encontrar en Seix Barral, si no me equivoco. Pero bueno, yo os voy a reseñar el último que ha salido, es A mí no me engañas. Kelly Link escribe relatos extraños, relatos fantásticos. Utiliza la literatura fantástica para narrar sus cuentos que vienen a ser... Es como una especie de realismo mágico, pero sin ser realismo mágico. Es decir, son relatos cotidianos, son relatos relativamente realistas en los cuales el género fantástico, es decir, la fantasía, el elemento fantástico, se va introduciendo lentamente en esta historia. Son relatos normalmente protagonizados por mujeres, en los cuales, ya digo, el elemento fantástico entra o está ahí latente y el lector duda, no sabe si realmente es un elemento fantástico, va a explotar, si no va a explotar este elemento fantástico, si va a haber un boom. Son relatos muy potentes, con una carga narrativa excelente. El lirismo de Kelly Link es impresionante. Yo creo que su imaginación es lo más desbordante de toda esta antología. Recomiendo Kelly Link, A mí no me engañes, y si podéis haceros con toda la obra de Kelly Link, traducida por Maya Figueroa, adelante. Yo creo que no os va a dejar indiferentes. Vamos con la recta final. Ahora ya solo quedan autoras nacionales, autoras españolas. La siguiente de ellas es una autora muy peculiar, la cual me he dado el lujo de incluir en esta lista. Es Pilar Pedraza. Sus últimas obras las podéis encontrar en la editorial Valdemar, llamado Brujas, sapos y aquelarres. Es un ensayo narrado, es decir, no es un texto de ensayo normal y tampoco es una novela narrada. Pero sí que es como una mezcla de ensayo y narrativa que a mí personalmente me gusta mucho, me parece muy interesante y creo que no hay mucha gente que escriba este tipo de obras. Otra de las novelas que podéis encontrar de Pilar Pedraza es Lobas de Tesalia. ¿Pilar Pedraza te gusta o no? Creo que tiene un estilo súper peculiar. Sobre todo en Lobas de Tesalia lo podréis ver, si la encontráis en alguna librería, ojeadla un poquito. Y que yo creo que trata temas que conoce muy bien, que están poco tratados y que ya simplemente lo borda. Es una autora excelente, es una autora poco reconocida, creo yo, la cual yo creo que va a estar en los libros de la historia de la literatura española en el futuro. Es una autora simplemente mágica. Leed a Pilar Pedraza. La siguiente es una autora que no vive en España, desgraciadamente, como muchos hemos tenido que marcharnos, pero sí que escribe en castellano y ahora mismo está publicando una saga de novelas juveniles llamadas Hijos... Bueno, por lo menos la primera se llama Hijos del Clan Rojo, aunque a mí me gustaría recomendar una que creo que está descatalogada y es difícil de encontrar, pero ya me permitiréis recomendarla. Se llama Sagrada, es una novela que se publicó en la colección Nova de Ediciones B, esa antigua colección Nova blanca con IVA numerada. Elia Barceló, para que os sacáis una idea a los que no la conocéis, la llaman la dama de la ciencia ficción española. Es sagrada, es una de esas novelas que hay que leer si te interesa lo que viene siendo la literatura de ciencia ficción clásica española. Poco más que decir de ella. No he leído todavía su saga juvenil, por eso no he podido recomendarla en este vídeo. Ha estado nominada a varios premios, recibe muy buenas críticas esta saga juvenil y yo desde luego tengo ganas de leerla. Una de mis autoras preferidas,
de esta lista es Cristina Fernández Cubas. Esta autora me la recomendó Miquel Codony y no le podré estar más agradecido. Os quiero recomendar en concreto todos los cuentos. Está publicado en Tusquets, es un tomo de unas 500 páginas y tiene varias de sus recopilaciones de relatos o novelitas cortas en este mismo tomo. Escribe también una especie de realismo mágico, como comentaba con Kelly Link, donde son historias cotidianas en las cuales este elemento mágico entra poco a poco. Son historias que van sobre hermanas, sobre madres e hijas. Son relatos en los cuales el feminismo está muy presente, o por lo menos el sexo femenino, quiero decir, la mujer es protagonista. Y son relatos que no dejan indiferente. Hay muchos que simplemente terminan y te quedas, ostras, me falta algo. Pero según le vas dando vuelta al relato, ese algo llega. Son relatos que hay que saborear, que hay que leer poco a poco, no son relatos de leer del tirón uno tras de otro, sino que hay que leer uno, parar, reflexionar sobre él, y entonces el relato, ¡pum!, cobra conciencia. Y para finalizar esta lista, antes de las menciones especiales, una autora que murió hace poquito, Ana María Matute, de la cual soy especialmente fan, y la cual pude ver hace un par de años en un Sant Jordi, hizo muchísima ilusión. La obra que quiero recomendar es Olvidado Rei Vudú, es creo que su obra más popular para los que leemos fantasía. Es una obra de fantasía clásica, con todos los tropos de la literatura fantástica, épica, clásica, que recuerda un poquito pues, a Tolkien o a estos autores más clasicotes, ¿no? No por ello, a mí me parece que tiene un enfoque muy personal, muy Ana María Matute, muy enfocado en los personajes, y aunque es un estilo un poquito difícil de entrar, además la novela es bastante larga, yo creo que es excelente y muy recomendable. Además, cualquier otra obra de Ana María Matute hay que leerla. Yo creo que, si me vais a permitir la analogía, yo creo que a lo mejor mucha gente va a venir a decirme ¿pero qué haces? Pero bueno, yo creo que Ana María Matute era nuestra Úrsula K. Le Guin. Bueno, para finalizar el vídeo, como se me han quedado muchas autoras en la lista, he dicho, pues voy a hacer un menciones especiales y voy a mencionar simplemente autoras que vosotros ya tendréis que descubrir a vuestro rollo, pero que yo leo y que a mí me gustan mucho y que no he incluido en la lista pues o porque no hay muchas obras traducidas, o porque solo tienen una en español, o porque su carrera literaria, vamos a decirlo así, todavía no está muy desarrollada. Y bueno, hay diferentes criterios por los cuales las he dejado aparte, pero simplemente quiero mencionarlas porque me parecen autoras muy interesantes. Ellas son Banana Yoshimoto, una autora japonesa, Claire North, de la cual le dedicamos un spoiler club, Yumi Yumoto, que está publicada en Nocturna Ediciones, tiene dos novelitas muy interesantes, Lisa Turrell, la cual está publicada en Nevsky, y muy interesante, la podréis conocer porque coescribió una historia con George R.R. Martin. Sarah Pinborough, La Casa de la Muerte, publicada en Runes. Cristina Jurado, que acaba de publicar Banff y es la editora de la revista Supersonic. Concepción Perea, la cual podréis conocer porque se hizo muy popular por esa novelita de fantasy llamada La Corte de los Espejos. Gabriela Campbell, la cual coescribió una novela que me gustó mucho con José Antonio Cotrina. Rosa Montero, la cual tiene dos novelas de ciencia ficción y creo que por lo menos una de fantasía. La de ciencia ficción que yo me he leído es Lágrimas en la lluvia, Aranzazu Serrano y su Nameheim, viva los vikingos ahí, Arancha, Aliette de Bodard y Elizabeth Bear. Y nada, eso es todo. Comentad si habéis leído alguna de estas autoras, si alguna os interesa, si queréis, si hubieseis incluido alguna otra autora en la lista. Cualquier cosa, me interesan vuestros comentarios para mejorar mi lista o para reconocer autoras que no conocía. Dadle a like y suscribiros, no os olvidéis.